Jesús, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. Mira, yo diría que tengo dos experiencias diferentes. Sí. Una, la que vivimos como expresión de la lucha estudiantil, muy joven, allá en el 67, en Sonora, una lucha que prácticamente iniciada en la universidad paralizó la educación en su conjunto como una protesta cívica. Curiosamente o paradójicamente, como resultado de una protesta contra cómo se había seleccionado al candidato del PRI en aquel entonces. Después de eso se vino una represión y como resultado de la represión contra estudiantes se armó todo este movimiento. Yo participé allí, tenía escasamente 15 años en ese momento. Y como resultado también de todo eso, los ecos que nos llegaron de lo que fue el 2 de octubre del 68 acá en México, y allí empezó en realidad prácticamente a acuñarse una visión de compromiso social de mi parte, adolescente prácticamente todavía. Eso fue antes de que te metías a la guerrilla. Sí, sí, de hecho, pues no teníamos en ese momento nosotros la idea más que de ir adquiriendo un compromiso por un cambio en el país y de solidaridad con los que habían sido reprimidos. Y ya cuando fuimos conociendo más de la historia moderna, de la historia contemporánea de México, que no habían sido solamente los estudiantes del 68, a mí me tocó prácticamente estar de cerca aquí en el 10 de junio del 71. Ese día casualmente yo iba llegando a la Ciudad de México para incorporarme a estudiar matemáticas a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y nos enteramos por las pintas en los camiones de que iba a haber una marcha 10 de junio de 1971 y nos acercamos y vimos cómo ya venían los granaderos ahí en el cruce de Reforma y Rosales, por allí, donde hoy es el Caballito, en las oficinas, las que eran oficinas del Senado. Entonces, cuando conocimos que distintas luchas sociales habían sido igualmente tratadas con el mismo patrón, reprimidas a los ferrocarrileros, a los médicos, a los campesinos de Guerrero, etcétera. Entonces dijimos, no hay de otra. Aquí la lucha armada, y empezaron a llegar personas que en aquel entonces estaban vinculados ya con grupos guerrilleros que se estaban formando en el país, con todo un planteamiento de por qué la lucha guerrillera, haciéndose eco de las acciones de especialmente de Emiliano Zapata como el líder más puro, más comprometido con las luchas sociales de la revolución. Y entonces tomamos esa decisión. Yo tomé esa decisión pues, a principios de los 70s prácticamente. ¿Tenías qué edad? ¿20 y tantos? No, tenía 18 años prácticamente cuando yo tomé la decisión ya de lleno de meterme a la guerrilla, de pensar que no había otro camino. Como lo hizo toda una parte muy importante de la generación de aquel entonces. Luego nos enteramos que muchos o una gran parte de los que nos metimos éramos de los chavos dieceros, ¿no? De aquel entonces, o cieneros, o sea, de los que teníamos calificaciones de excelencia. Yo fui de matemático, además, ¿verdad? Además, sí, físico-matemáticas. ¿Y por qué te decían el güero ahí? ¿Qué tienes de güero, Zambrano? Decía un maestro, Ramiro Ávila, que fue mi maestro de física y matemáticas en la secundaria, que me decían el güero porque era el más güero de la familia, imagínate, ¿no? Pero ese era tu nombre en la guerrilla, ¿no? ¿El güero o Eduardo? No, Eduardo, era cuando me agarraron en Culiacán en marzo del 74. No, mi madre me decía que cuando yo era niño, era blanco, o tenía la tez blanca y el pelo güero, así. Uno de mis hijos, por cierto, el hijo mayor, así también le pasó algo similar, después se le fue oscureciendo, entonces hay algunos genes por ahí medio raros, medio locos que brincan de un lado para otro, ¿no?
Y Entonces, estuviste a punto de morirte, Jesús, ¿no? ¿Te dieron un balazo aquí? no, Ahí me dieron tienes un balazo toda- en la boca. En la boca. Por eso te dicen Sí. el tragabalas. Por eso me dicen el tragabalas. A nosotros en medio de la guerrilla ya estábamos en aquel entonces en la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo me incorporé a esa organización que fue la organización guerrillera más grande, verdaderamente nacional, que existió en esa primera mitad de los 70s en México. Y lo que había quedado de los grupos guerrilleros de principios de los 70s, que los había desarticulado la policía política, encarcelando a unos, a un hermano mío lo metieron a la cárcel, a otros los aniquilaron, la policía política de la Dirección Federal de Seguridad de aquel entonces, y lo que quedó de los grupos guerrilleros se rearticuló y formó la Liga Comunista 23 de septiembre, en alusión al asalto al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965. Entonces, ahí empezamos a accionar nosotros en Sinaloa, habiendo empezado yo en Sonora, en Empalme, mi tierra. Y después de una acción, la más sonada que hizo la Liga Comunista, que fue el 16 ¿no? de Así enero. se les decía, ¿no? Pero esta fue una acción guerrillera de masas. Se paralizaron todos los campos agrícolas el 16 de enero de ese mismo 1974. Se paralizaron grandes obras de construcción del Infonavit que se estaban realizando en Culiacán. La Universidad Autónoma de Sinaloa se fue a paro, a huelga, a movilización. Entonces, se hizo una verdadera movilización con acciones armadas. A mí me tocó encabezar lo que fue la toma de una, pues de un abasto de armas de la aquel entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y entonces fueron acciones así muy espectaculares. Después de eso se concentró una gran parte de la fuerza punitiva del Estado mexicano allí en Culiacán, y pues ya andábamos prácticamente perseguidos, acosados. Vivíamos, por supuesto, en la clandestinidad, y dieron con nosotros ante una denuncia de otro que detuvieron, que alguna vez había estado por ahí. Pero un balazo en la boca, ¿cómo viviste? En la casa. Bueno, pues nos cercaron. Ajá. Empezamos a enfrentarnos a tiros. No había posibilidad de que pudiéramos salir, pues había centenares de policías y de fuerza militar. Y decidimos rendirnos, entregarnos. Entonces entraron a la casa donde estábamos nosotros, y ya con las manos en alto, uno de ellos, un judicial de Sinaloa, me dijo: este hijo de su tal por cual me disparó, tú me tiraste a matar, hijo de tu puta madre. no, Pues poca sí, ¿no? madre, sí. No sé. Y entonces me dispara, él tenía la pistola abajo, me dispara a la cabeza, a matarme. Pero no me pegó. Cuando ese balazo se arma la balacera desde afuera otra vez, pensando que allá adentro se había dado ya un enfrentamiento y que nosotros no era cierto que nos hubiéramos entregado. Empezó la balacera desde afuera, centenares de balazos, pegando en las paredes adentro, en las ventanas, etc. Y entonces, en medio de la balacera, yo le grito al judicial: pues no dispares, ya nos entregamos, cabrón. Y me dice: es que tú me tiraste a matar, ya no dispares. Y gritándole yo, me vuelve a disparar, y es cuando me entra el balazo en la boca. Por eso no se me ve un balazo de entrada, pero sí de salida aquí a unos milímetros de la yugular. Entonces me quiebra la mandíbula, me tumba una parte de la dentadura de abajo, inferior, y bueno, pues así fue. Así fue. Luego ya yo decidí, cuando vi que no me había dañado ninguna parte vital y que podía entonces mantenerme perfectamente cerebral, intelectualmente y físicamente bien, decidí vivir, porque dijeron: este se va a morir mañana, no amanece vivo. Los escuchaba y dije: se equivocan, yo voy a vivir, yo voy a seguir viviendo, y tomé la decisión de vivir, y aquí estamos. Y aquí estamos. Y ahora eres líder de un partido de izquierda moderado.
Pues sí, ¿no? efectivamente, ¿Qué porque tal? justamente después de que salimos de la cárcel, yo estuve cerca de 2 años en la cárcel, eh, quisimos seguir en la guerrilla y estuvimos a punto de que nos volvieran a agarrar. Y ya en ese momento, al que agarraban lo mataban, lo aniquilaban. Eran los años de la guerra sucia del Estado mexicano contra la guerrilla y los luchadores sociales. Y entonces entramos a un proceso de reconsideración junto con compañeros de otras partes del país que habían sobrevivido a la guerrilla y dijimos, este no es el camino, la gente no quiere esto. Y empezamos a meternos a los movimientos sociales y cívicos y a asumir que teníamos que hacer una modificación completa de nuestra visión de lo que debía ser las formas de lucha, la estrategia para cambiar este país, y asumimos, cuando así lo decidimos, con absoluta congruencia la convicción de que tenía que ser por métodos pacíficos, por la vía democrática, el cambio que debíamos lograr en nuestro país. Y aquí estamos.